Andino, señores miembros del cuerpo diplomático, dignas autoridades de instituciones civiles, militares, policiales y eclesiásticas, señores representantes de las misiones de observación electoral, señores personeros de las organizaciones políticas, damas y caballeros que nos acompañan de manera presencial y virtual en este acto público. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, saludamos su importante presencia en esta sesión solemne de entrega de credenciales a los senadores del Congreso de la República y a los representantes peruanos ante el Parlamento andino electos en el marco de las elecciones generales 2026. Enseguida, instalación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en sesión solemne. Presidente, señor Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo. Miembros del Pleno, señora Magíster Marta Elizabeth Maish Molina, señor doctor Gunter Hernán González Barrón, señor doctor Rubén Jaime Torres Cortés, señor doctor Aarón Oyarce Yuseli, señora abogada Jessica Elisa Clavijo Chipoco, secretaria general. Sesión solemne convocada para la entrega de credenciales a los señores senadores del Congreso de la República y a los señores representantes peruanos ante el Parlamento andino electo por el periodo 2026-2031. De este modo también concluye el proceso de elección de 60 senadores del Congreso de la República y 5 miembros titulares de representantes peruanos ante el Parlamento andino para el periodo 2026-2031. Señoras y señores, para iniciar este trascendente acto oficial, les pedimos que con profundo fervor patriótico entonemos el himno nacional del Perú. Los invitamos a ponerse de pie.
Tomen asiento, por favor. Entrega de credenciales a 60 senadores electos y representantes del Parlamento. Enseguida presentamos el video Voces Ciudadanas. Son las acciones realizadas por el Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso electoral hasta este acto. También son las palabras de ciudadanos que expresan su confianza en las autoridades electas. Millones de peruanos eligieron a sus representantes en las urnas. Hoy, el Jurado Nacional de Elecciones acredita oficialmente ese mandato ciudadano mediante la entrega de credenciales a quienes tendrán la responsabilidad de representar al país. Con esta elección, el Perú retoma la bicameralidad después de más de 3 décadas. Este resultado es producto de un proceso que incluyó labores permanentes de fiscalización y supervisión antes, durante y después de la jornada electoral. Asimismo, se promovió el voto informado a través de espacios de información ciudadana y debates electorales que permitieron a los peruanos conocer las propuestas de las distintas organizaciones políticas. De igual forma, los órganos de justicia electoral resolvieron las actas observadas, atendieron las apelaciones y realizaron las audiencias de recuento de votos previstas por la ley, garantizando que los resultados reflejen la voluntad libremente expresada por los peruanos, la voluntad de quienes votaron en las grandes ciudades, en los centros poblados más alejados del país y de aquellos que ejercieron su derecho desde el extranjero. Porque el voto de cada peruano cuenta. El nuevo Senado estará conformado por 60 senadores. Por su parte, la Cámara de Diputados estará integrada por 130 miembros. Junto a ellos, 5 parlamentarios andinos y 10 suplentes representarán al Perú en los espacios de integración de la comunidad andina. Hoy queda oficializada la decisión adoptada por los ciudadanos en las urnas. La voluntad ciudadana se convierte en representación, porque detrás de cada escaño hay millones de peruanos que esperan ser escuchados. Me llamo Ruth y soy peruana. Me llamo Andrés y soy peruano. Me llamo Dunia y soy peruana. Mi nombre es Marina y soy peruana. Como millones de ciudadanos, estuve atenta a este proceso. Porque lo que se haga hoy influirá en el futuro de todos. Hoy reciben la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República y el Parlamento andino. Somos un país con distintas historias y necesidades. Sé que trabajarán pensando en todos los peruanos. Representar significa actuar con integridad. Representar significa pensar en el bien común. Representar significa escuchar. Sé que escucharán a las familias y tomarán buenas decisiones. Que impulsen oportunidades por quienes apostamos por crear y generar trabajo. Sé que ejercerán su cargo con responsabilidad, preparación y compromiso con el país. Así como en el deporte, los resultados llegan con la misma disciplina y esfuerzo. Sé que tendrán ese mismo compromiso. Espero que piensen en las futuras generaciones y trabajen por más oportunidades para los jóvenes. Que valoren nuestra diversidad y construyan un país donde todos tengamos las mismas oportunidades. Pipinka chaheitero ameyetari. Impueji pantabe heite. Piquinque chiriacotero anapipe. Que cada decisión esté guiada por el diálogo. Hoy ustedes reciben una credencial que los acredita como representantes nuestros. Y esa es una responsabilidad que nos une. Sé que trabajarán pensando en todos los peruanos. Confiamos en ustedes. Confiamos en ustedes. Confiamos en ustedes. Antawina Kasaja, Amparana Kamankiwa. Confiamos en ustedes. Confiamos en ustedes. Confiamos en ustedes. Seguidamente, se invita al señor Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a ofrecer el discurso de orden en este trascendental acontecimiento.
Buenos días a todos y a todas. Al señor José María Balcázar Celada, señor presidente de la República del Perú, a los señores miembros del Jurado Nacional, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Marta Elizabeth Maix Molina, doctor Gunther González Barrón, doctor Rubén Torres Cortés y doctor Aarón Ollarse Yuseli, al señor Fernando Respiliosi Capurro, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Consejo de la República, al señor Helder Domínguez Jaro, presidente del Tribunal Constitucional, al señor Josué Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo, a la señora Carmen Velarde Keckling, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al señor César Ochoa Carditz, magistrado del Tribunal Constitucional, al señor Víctor Hugo Chandubí Cornejo y Rafael Ruiz Hidalgo, miembros de la Junta Nacional de Justicia, al señor Pedro Antonio Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, a quien le agradecemos ser nuestro anfitrión, además, a la señora Jessica Clavijo Chipoco, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, a la señora Gina Salazar, gerenta general del Jurado Nacional de Elecciones, a los señores representantes del Cuerpo Diplomático en el Perú, presidentes y miembros de los jurados electorales especiales, al señor Max Hernández Camarero, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a los representantes de los organismos internacionales, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y también a las señoras y señores senadores y parlamentarios andinos electos y a sus distinguidos invitados y a todos los que nos acompañan el día de hoy y también a los que nos están viendo desde sus casas. Hoy nos convoca un acto de profundo significado para nuestra democracia. La entrega de credenciales constituye el reconocimiento oficial de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas y acredita a quienes, por decisión ciudadana, asumirán la alta responsabilidad de representar al Perú durante el próximo periodo constitucional. Esta ceremonia reviste además un significado histórico. Después de más de 3 décadas, el Perú vuelve a contar con un Senado de la República. Se restablece así una institución llamada a enriquecer el debate democrático, fortalecer la función legislativa y contribuir al equilibrio institucional que demanda nuestro sistema constitucional. Son 60 senadores y senadoras que reciben hoy las credenciales que las acreditan como representantes de la nación. 30 elegidos en distrito electoral único nacional y 30 en distritos electorales múltiples, lo cual refleja la diversidad territorial y política de nuestro país. Junto con ellos, 5 representantes ante el Parlamento andino y sus respectivos suplentes, quienes asumirán la responsabilidad de representar al Perú en los espacios de integración regional, todos ellos promoviendo el diálogo, la cooperación y la construcción de objetivos comunes para nuestros pueblos. Cada una de estas credenciales representa mucho más que un documento oficial. Representa la confianza depositada por millones de peruanos y peruanas. Simboliza el mandato democrático que nace del voto ciudadano y el compromiso de ejercer la función pública con responsabilidad, integridad y vocación. A lo largo de este proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones ha honrado el mandato constitucional que se le ha encargado. Hemos actuado con independencia, imparcialidad y estricto respeto al Estado de Derecho, resolviendo las controversias sometidas a nuestra jurisdicción y garantizando que, por encima de cualquier dificultad o incidencia, prevalezca siempre la voluntad libremente expresada por los ciudadanos en las urnas. Este resultado ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto
de las instituciones que integran el sistema electoral, al trabajo comprometido de los jurados electorales especiales, a miles de fiscalizadores, servidores públicos y colaboradores que desplegaron su labor en todo el territorio nacional y en el extranjero. A todos ellos expreso mi reconocimiento y gratitud por haber contribuido al desarrollo de un proceso electoral transparente, ordenado y respetuoso de la voluntad popular. Deseo expresar también nuestro especial reconocimiento a los observadores electorales nacionales e internacionales. Su presencia constituye un valioso aporte al fortalecimiento de la confianza pública y reafirma el compromiso del Perú con los estándares democráticos internacionales. Nuestro agradecimiento también se extiende al Gobierno del Perú, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo profesionalismo permitió garantizar el orden, la seguridad y el libre ejercicio del derecho al sufragio durante toda la jornada electoral. Pero sobre todo, nuestro reconocimiento es para la ciudadanía. Millones de peruanos y peruanas acudieron como miembros de mesa, acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto, convencidos de que el voto sigue siendo el instrumento más legítimo para decidir el destino del país. Desde las grandes ciudades hasta las comunidades más lejanas, desde nuestro territorio hasta los consulados del exterior, cada voto tiene el mismo valor y merece el mismo respeto. Esa igualdad constituye la esencia de nuestra democracia. La democracia no concluye con el acto de votar. Continúa cuando las instituciones cumplen con el deber con independencia e imparcialidad, cuando las autoridades ejercen el mandato recibido con responsabilidad y cuando la ciudadanía mantiene vivo su compromiso con el Estado de Derecho. A quienes hoy reciben las credenciales les corresponde asumir una responsabilidad que trasciende a sus organizaciones políticas. Han sido elegidos para representar a todos los peruanos. Ello exige actuar con integridad, apertura al diálogo y respeto por las diferencias y permanente búsqueda del interés general. El Perú necesita instituciones sólidas, consensos democráticos y autoridades capaces de construir acuerdos pensando siempre en el bienestar de la nación. Esa es la responsabilidad que hoy asumen y la expectativa legítima de millones de ciudadanos. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones continuará ejerciendo con independencia su función constitucional de administrar justicia electoral, fiscalizar el cumplimiento de las normas electorales y promover una ciudadanía cada vez más informada y comprometida con los valores democráticos. Hoy culmina una etapa trascendental del proceso electoral y comienza una nueva etapa para nuestra República. Las credenciales que hoy reciben no representan únicamente un triunfo electoral, representan, sobre todo, un compromiso con la democracia, con la Constitución y con el Perú. En nombre del Jurado Nacional de Elecciones, les expreso nuestras sinceras felicitaciones y los mejores deseos de éxito en el ejercicio de sus altas funciones, que cada decisión se adopte y que contribuya a fortalecer nuestras instituciones, honrar la confianza ciudadana y construir un país más justo, más unido y con mayores oportunidades para todos. Finalmente, quiero resaltar que la democracia peruana demuestra hoy, una vez más, que las instituciones prevalecen sobre cualquier intento de violencia, intolerancia o desconocimiento del Estado de Derecho. Nuestro futuro seguirá construyéndose únicamente a través de la Constitución, el voto libre y el respeto a la voluntad popular. Muchas gracias.
A continuación, se dará lectura la parte pertinente de la resolución 1412-2026 JNE, que proclama los resultados de la elección para senadores del Congreso de la República en el marco de las elecciones generales 2026. Resolución número 1412-2026 JNE, Lima, 19 de junio de 2026. Vista el acta general de proclamación de resultados de la elección de senadores de las elecciones generales 2026, cuyo acto electoral se realizó el 12 de abril de 2026, habiéndose dispuesto la ampliación del horario de instalación y emisión del voto en 13 locales de votación hasta el 13 de abril del presente año, la cual fue suscrita el 19 de junio de 2026, y considerando que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve: 1. Declarar que en la elección de senadores del proceso de elecciones generales 2026, las organizaciones políticas que se indican a continuación superaron la barrera o valla electoral dispuesta en el artículo 20 de la Ley número 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, y en consecuencia participan en la distribución de escaños del Senado para el periodo 2026-2031. Organizaciones políticas: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Ahora Nación. 2. Declarar que como resultado de la distribución de escaños de acuerdo con el método de la cifra repartidora, en los casos en que así lo determina el artículo 21 de la Ley número 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, la representación en el Senado por organización política para el periodo 2026-2031 es el siguiente: Fuerza Popular, 7 escaños; Juntos por el Perú, 5 escaños; Partido del Buen Gobierno, 5 escaños; Renovación Popular, 5 escaños; Partido Cívico Obras, 4 escaños; Ahora Nación, 4 escaños, total 30. Organización política: cantidad de escaños correspondiente a Lima Metropolitana obtenidos en el Senado por el Distrito Electoral Múltiple. Renovación Popular, 2; Fuerza Popular, 1; Partido del Buen Gobierno, 1, total 4. Tres, proclamar como senadores para el periodo 2026-2031 a los candidatos electos que se indican a continuación, a quienes se otorgará la credencial que los acredita en el cargo en el que han sido elegidos. Distrito Electoral Único, 30 escaños. Fuerza Popular, 7 escaños. Miguel Ángel Torres Morales, Marta Gladys Chávez Cosío, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Marta Lupe Moyano Delgado, César Augusto Astudillo Salcedo, Carlos Fernando Mesía Ramírez. Juntos por el Perú, 5 escaños. José Mercedes Castillo Terrones, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Saúl Andrés Armacanqui Morales, Iber Antenor Maraví Olarte. Partido del Buen Gobierno: Flavio Felipe Figalo Rivadeneira, Patricia Milagros Iturregui Birne, Susana Flor de María Matuta Charún, Carlos David Caballero León, Jorge Octavio Gavidia Rodríguez. Renovación Popular: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, Alejandro Muñante Barrios, Catherine Milagros Ampuero Mesa, María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero, Estanislao Edgar Mancha Pineda. Partido Cívico Obras: Daniel Hugo Barragán Coloma, Agripina María del Pilar Flores, Flores Córdoba, Walter Francisco Gagó Rodríguez y Roger Miguel Astucuri Laura. Ahora Nación, 4 escaños. Pablo Alfonso López Chao Nava, Jaime Ricardo Delgado Segarra, Ruth Luque Ibarra, Mirta Esther Vázquez Chuclín.
Distrito electoral múltiple, 30 escaños. Circunscripción electoral Amazonas, Fuerza Popular, José Berley Arista Arbildo. Circunscripción electoral de Ancash, Fuerza Popular, Nilsa Merle Chacón Trujillo. Circunscripción electoral de Apurímac, Juntos por el Perú, Andrés Avenino Ramos Wilca. Circunscripción electoral de Arequipa, Partido del Buen Gobierno, Huber Nilson Flores Suárez. Circunscripción electoral de Ayacucho, Juntos por el Perú, Edison Humberto Morales Ramírez. Circunscripción electoral de Cajamarca, Fuerza Popular, Segundo Leocadio Tapia Bernal. Circunscripción electoral del Callao, Fuerza Popular, Yaque Salomón Rodríguez Ackerman. Circunscripción electoral del Cusco, Juntos por el Perú, Wilfredo Verano Sarabia. Circunscripción electoral de Huancavelica, Juntos por el Perú, Joaquín Yauritunque. Circunscripción electoral de Huánuco, Juntos por el Perú, Serafín Andrés Lucán. Circunscripción electoral de Ica, Fuerza Popular, Rafael Gustavo Yamashiro Oré. Circunscripción electoral de Junín, Fuerza Popular, David Julio Jiménez Heredia. Circunscripción electoral de La Libertad, Fuerza Popular, Víctor Seferino Flores Ruiz. Circunscripción electoral de Lambayeque, Fuerza Popular, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco. Circunscripción electoral de Lima Metropolitana, Renovación Popular, Francisco José Calisto Giampietri. María de los Milagros Jacqueline Jauregui Martínez de Aguayo. Fuerza Popular, Marco Enrique Miyashiro Arashino. Partido del Buen Gobierno, Nora Bonifaz Carmona. Circunscripción electoral de Lima Provincias, Fuerza Popular, Elad Galo Melgar Valdés. Circunscripción electoral de Loreto, Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila Cárdenas. Circunscripción electoral de Madre de Dios, Juntos por el Perú, Hugo Isaac Caguana Aymachoque. Circunscripción electoral de Moquegua, Juntos por el Perú, Víctor Raúl Cutipacama. Circunscripción electoral de Pasco, Juntos por el Perú, Percy Herbert Osorio Palpán. Circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, Renovación Popular, Miguel Ángel Velázquez García. Circunscripción electoral de Piura, Fuerza Popular, Carla Melisa Schaffer Cuculiza. Circunscripción electoral de Puno, Juntos por el Perú, José Moisés Chipana Chipana. Circunscripción electoral de San Martín, Fuerza Popular, Víctor Manuel Noriega Reategui. Circunscripción electoral de Tacna, Partido Cívico Obras, Juana Gisela Ticona Coahuila. Circunscripción electoral de Tumbes, Fuerza Popular, Héctor José Ventura Ángel. Circunscripción electoral de Ucayali, Fuerza Popular, Jorge Velázquez Portocarrero. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Peruano y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señores Burneo Bermejo, Mais Molina, González Barrón, Torres Cortés, Ollarse Yuseli, Clavijo Chipoco, Secretaria General. Señoras y señores, el Senado de la República del Perú es la Cámara Alta del Poder Legislativo peruano, el cual se establecerá con motivo de las elecciones generales de 2026 y estará conformado por 60 senadores. En este acto de entrega de credenciales, los invitamos a apreciar un video sobre la memoria y legado del Senado de la República. La Cámara Alta del Parlamento, una institución presente en distintas etapas de nuestra historia republicana. Desde sus escaños, hombres y mujeres contribuyeron al debate democrático, a la construcción de acuerdos y al fortalecimiento de nuestras instituciones. Hoy, luego de más de 3 décadas, el Senado de la República retorna como parte de una nueva etapa de representación parlamentaria para el país. Los ciudadanos que han conformado el Senado Nacional han sido representativos y algunos tuvieron la oportunidad de marcar la historia, como Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú e impulsor de la modernización del Estado. Creyó firmemente en que cuando nos lo proponemos, hacemos realidad las aspiraciones de las mayorías y respetando su voluntad. O Irene Silva Linares de Santoalaya,
la primera mujer senadora de la República, elegida en 1956, autora de una huella profunda en el desarrollo de la educación secundaria en el Perú, así como una leal luchadora por la participación política de las mujeres en nuestro país, más allá de la coyuntura, construyendo consensos y con visión de futuro. Por último, este humilde servidor, Manuel Ricardo Palma Soriano, pues en mi afán literario de recrear nuestro pasado popular y rescatar esas historias que nos recuerdan quiénes somos, el también haber servido en el Senado me permitió conocer aún más de cerca mi patria, sus problemas, su realidad y necesidades, y poder proponer soluciones por el bien de todos los peruanos. Hoy, el Jurado Nacional de Elecciones no solo les entrega una credencial, ni solo un reconocimiento por haber ganado una elección. Es el encargo que la ciudadanía les confía para contribuir al fortalecimiento de la República, escuchando, integrando y representando a las voces que conforman nuestro Perú. Porque los peruanos en el Senado, así como ellos, pueden lograr mucho. Impulsar al país, servirlo y dejar huella para las futuras generaciones. Señoras y señores, seguidamente, entrega de las credenciales a los senadores del Congreso de la República por el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Para la entrega de credenciales es importante que se tome en cuenta lo siguiente. En primer término, mencionaré el nombre de la autoridad proclamada, que se pondrá de pie y se acercará al lado derecho del escenario. Ahí el personal del Jurado Nacional de Elecciones le brindará o le indicará el momento exacto en el que se debe subir al estrado. El segundo momento es la entrega de la credencial por el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El tercer momento es el saludo protocolar a los miembros de la mesa de honor. Luego se ubicará en el lugar indicado del escenario para la respectiva fotografía y finalmente se retirará por el lado contrario por el que subió y en la parte baja firmará el cargo de entrega de la credencial y retornará a su respectivo asiento. Vamos a dar inicio entonces a la entrega de las credenciales a los señores senadores del Congreso de la República por distrito único en el marco de las elecciones generales 2026. Senador por distrito único, Organización Política Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales. Senadora Distrito Único, Fuerza Popular, Marta Gladys Chávez Cosío. Gracias. Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro.
Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, Carmen Patricia Juárez Gallegos. Muchas gracias. Senadora Distrito Único Marta Lupe Moyano Delgado no se encuentra con nosotros. Senador Distrito Único Fuerza Popular César Augusto Astudillo Salcedo. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Fuerza Popular, Carlos Fernando Mesía Ramírez. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Juntos por el Perú, José Mercedes Castillo Terrones. Muchas gracias. Senadora, Distrito Único, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Juntos por el Perú. Muchas gracias. Senador, Distrito Único,
Juntos por el Perú, Bernardo Jaime Quito Sarmiento. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Juntos por el Perú, Saúl Andrés Armacanqui Morales. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Juntos por el Perú, Iber Antenor Maraví Olarte. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, no se encuentra con nosotros. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios. Muchas gracias. Senadora, Distrito Único, Catherine Milagros Ampuero Mesa, no se encuentra presente. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Renovación Popular, Estanislao Edgar Mancha Pineda. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Flavio Felipe Figalo Rivadeneira.
Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Patricia Milagros Iturregui Virne, no está presente. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Susana Flor de María Matute Charún. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Carlos David Caballero León. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido del Buen Gobierno, Jorge Octavio Gavidia Rodríguez. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido Cívico Obras, Daniel Hugo Barragán Coloma. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido Cívico Obras, Agripina María del Pilar Flores Córdoba. Muchas gracias. Senador Distrito Único, Partido Cívico Obras, Walter Francisco Gagó Rodríguez.
Muchas gracias. Senador, Distrito Único, Partido Cívico Obras, Roger Miguel Astucuri Laura. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Pablo Alfonso López Chaunava. Muchas gracias. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Jaime Ricardo Delgado Segarra, no se encuentra presente. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Ruth Luque Ibarra. Gracias. Senador, Distrito Único, ahora Nación, Mirta Esther Vázquez Chuquilín. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida se va a hacer entrega de las credenciales a senadores por distrito múltiple en el marco de las elecciones generales 2026. En primer término, se va a hacer entrega a los representantes de Fuerza Popular de Amazonas. Previamente, queremos alcanzarles parte histórica del Senado de estos lugares. José Nicolás Hurtado destaca por su participación como constituyente en 1860 y por su prolongada presencia senatorial. Representó a Amazonas en 1864. Luego fue miembro del Congreso Constituyente de 1867 por Chumbivilcas. Posteriormente fue senador por Amazonas en 1868 y fue reelegido en 1870, 1872, 1874, 1876 y 1878, sumando 13 años en el Senado. En 1887 fue elegido nuevamente. También fueron senadores por Amazonas
Ambrosio Becerril, Francisco Alvarado Ortiz, José María Eguren Cácera, Lino Alarco, Pedro Alejandrino del Solar, Belisario Sosa, Mariano Castro Saldívar, Pablo Martínez Pizarro, Alberto Hernández Ubiate y Miguel Montes Atafor. Senador, Distrito Múltiple, Fuerza Popular, José Berley Arista Arbildo. No se encuentra presente. Senador, Distrito Múltiple, por el Distrito Electoral de Ancash, Fuerza Popular, Nilsa Merli Chacón Trujillo. En la parte histórica del Senado de Ancash, Celso Bambarén Ramírez, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue 3 veces senador por Ancash desde 1885. Inició su participación política como constituyente en 1867, donde planteó la libertad de cultos y la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. También representaron a Ancash Dionisio Derteano, Mariano Loli, Benito Olivera, Francisco Rosas, Manuel Tobar y Chamorro, Carlos de Pierola, Wenceslao Valera y José Ramón Pizarro. Muchas gracias. Vamos a convocar al senador por distrito múltiple de Apurímac. Previamente debemos señalar que en Apurímac, entre los senadores de Apurímac, figuran Juan José Araos, Federico Luna Araníbar, Gabino Ugarte Caparó, Leoncio Samanés, Raimundo Morales, Rufino Torrico, Juan Antonio Treyes, Emilio Luna, José Abel Montes, David Samanés Ocampo, Efraín Treyes Montes, Cirilo Treyes Peña y Enrique Martinelli Tizón. David Samanés Ocampo y sobrino, nacido en Huancarama en 1866, fue diputado por Antabamba en 1895 y por la Convención en 1907. Luego fue senador en los periodos 1917, 1919 y 1920-1924. Como presidente interino en 1931, impulsó el estatuto electoral que creó el Jurado Nacional de Elecciones como órgano autónomo y estableció el voto secreto. Por Apurímac, por Distrito Múltiple, por la organización Juntos por el Perú, Andrés Avelino Ramos Wilcas. Arequipa fue representada por José María Corbacho y Abril, Evaristo Tadeo Gómez Sánchez, José Gregorio Paz Soldán, Francisco de Paula González Vigil, Manuel Ignacio de Vivango, Manuel Benavides Canduela, Francisco García Calderón Landa, José Morales Alpaca, Luis Llosa, Carlos Rubén Polar, Eduardo López de Romaña, Clemente Revilla, Leoncio Samanés, Mariano Nicolás Valcárcel, Pedro José Rada y Gamio, Elías Lozada Benavente, Manuel Bustamante de la Fuente y Mario Polar Ugarteche. Sobresale Francisco Javier de Luna Pizarro, senador por Arequipa en 1828, participante de la Corte de Cádiz y primer presidente del Congreso Constituyente de 1822. Definió la República como forma de gobierno y dio la primera Constitución peruana. Por Arequipa, senador Distrito Múltiple. Por el Partido del Buen Gobierno, Huber Nilsson Flores Suárez.
Entre los senadores de Ayacucho se encuentran José Miguel Medina, José Salvador Cabero, Luis Carranza Yarza, Andrés Averino Cáceres, Pío Max Medina, Alberto Arca Parró y Carlos Enrique Melgar López. José Miguel Medina Helera, militar y político liberal, ejerció el poder interinamente entre julio y octubre de 1854 y presidió el Congreso de la República de 1854 a 1859. Por Ayacucho, senador Distrito Múltiple, Juntos por el Perú, Edinson Humberto Morales Ramírez. Ya. No. Cajamarca tuvo como senadores a José Silva Santisteban, Pedro Gálvez Egusquiza, Manuel Velarde, Rafael Fernández de Villanueva Cortés, Mariano Castro Saldívar, Manuel María Gálvez Egusquiza, Miguel Iglesias, Arturo Ceres Cabrera, Víctor Castro Iglesias, Germán Luna Iglesias, Irene Silva Linares de Santolaya y Carlos Malpica Rivarola. Por Distrito Múltiple, Cajamarca, Fuerza Popular, segundo Leucadio Tapia Bernal. El Callao fue representado por Francisco de Paula Muñoz, Elías Mujica Trasmonte, Ricardo Flores Gaviño, Antonio Miro Quesada de la Guerra, Miguel Guerau Cabero, Carlos Concha Cárdenas, Néstor Gambetta Bonatí y Carlos Carrillo Smith. Por el Callao, Distrito Múltiple, Fuerza Popular, Jaque Salomón Rodríguez Ackerman, no se encuentra presente. Por el Cusco, Juntos por el Perú, Distrito Múltiple, Wilfredo Verano Sarabia. Cusco tuvo como senadores a Juan Manuel del Mar y Bernedo, Miguel del Carpio Melgar, Mariano Herencia Ceballos, Manuel Benigno de la Torre, Ángel Colunque, David Mato, Usandivaras, Alejandro Pacheco Concha, José Uriel García, Francisco Tamayo Pacheco, Rafael Aguilar Páez y Antonio Astete Abril. Huancavelica fue representada por José María Cabero, Pedro Alejandrino del Solar, Pedro Emilio Doncuart, Lino Olano, Amador del Solar, Celestino Manchego Muñoz. Senador, Distrito Múltiple, Huancavelica, Juntos por el Perú, Joaquín Yauritunque. Huánuco fue representado en el Senado por Tomás Moreno Emaiz, Juan Norberto Elúspuro, Francisco de Paula Muñoz, José Manuel Pinzas, Carlos Ferreira Serna, Ricardo Flores Oreste Ferro Pinto, Lauro Churletti y José Barallanos. Distrito Múltiple de Huánuco, Juntos por el Perú, Serafín Andrés Luján.
Muchas gracias. Ica fue representada por José Boza, Manuel Álvarez Calderón, Emilio Aldauz Flores del Campo, Cesario Chacaltana Reyes, Adolfo Villagarcía, Carlos Elías, Benjamín Boza, Manuel Pablo Olechea, Víctor Manuel Maurtua, Carlos Velarde y Héctor Boza Escorbe. Distrito múltiple, por Ica, senador, Fuerza Popular, Rafael Gustavo Yamashiro Ore. Representaron a Junín Pedro Pablo Bermúdez Ascarza, Pedro Cisneros de la Torre, Francisco de Paula Secada, Manuel Irigoyen Arias, Domingo Olavergoya Iriarte, Joaquín Capello, Manuela de Anderas González, Elías Malpartida, Pío Max Medina, Ramiro Prialé y Javier Luis Calmel del Solar. Por Junín, senador Distrito Múltiple, Fuerza Popular, David Julio Jiménez Heredia. Muchas gracias. La Libertad fue representada por Tomás Diegues de Florencia, Santiago Tábara y Andrade, Juan Manuel Iturregui Aguilera, José Félix Ganosa y Orbegoso, Agustín de la Torre González, Ricardo Odonova Agustín, José María de la Puente, Víctor Larco Herrera, Juan Ignacio Chopitea, Antonio Castro Arellano, Antenor Orrego Espinosa, Alcides Esperucín Vega y Carlos Cox Rusé. Senador Distrito Múltiple. Por la Libertad, Fuerza Popular, Víctor Seferino Flores Ruiz. Muchas gracias. Lambayeque tuvo como senadores a Javier de Osma, Antero Aspilla Barrera, Nicanor Carmona Vilches, Federico Villarreal, Agustín Ganosa, Manuel Candamo, Nicanor Álvarez Calderón, Enrique de la Piedra, Carlos de Pierola, Julio de Piedra Castillo y Luis Heisen Inchaustegui. Senador, Distrito Múltiple. Lambayeque, Fuerza Popular, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco. Muchas gracias. Lima fue representada por Andrés Reyes, Domingo Elías, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Manuel Salazar Ibaquíjono, Buenaventura Soane, Antonio Arena Merino, José Rufino Echenique, José de Aníbar, Manuel Pardo, José de la Riva Güero, Manuel Odriozola, Cesario Chacaltana, José Aspilla Gabarrera, Francisco
Daza José Galvez Barnechea, Alberto Ulloa Sotomayor, Manuel Soane Corrales, Raúl Porres Barnechea, Rodrigo Franco Guerra, Miguel Dammer Muelle, Carlos Cavieses López, Héctor Cornejo Chávez, Mario Polar Ugarteche y Luis Alberto Sánchez. Senador Distrito Múltiple Lima, Renovación Popular, Francisco José Calisto Gianpietri, no se encuentra presente. Senador Distrito Múltiple Lima, Renovación Popular, María de los Milagros Jacqueline Jáuregui Martínez de Aguayo. En la historia electoral revisada no se registra senador elegido específicamente por Lima Provincias. Senador Distrito Múltiple Lima, Fuerza Popular, Marco Enrique Miyashiro Arashiro. Senador Distrito Múltiple Lima, Partido del Buen Gobierno, Nora Bonifaz Carmona. Senador Distrito Múltiple Lima Provincias, Fuerza Popular, Elard Galo Melgar Valdés. Loreto fue representado por Francisco Alvarado Ortiz, José Antonio García y García, José Antonio de la Valle, Manuel del Águila, Agustín San Martín, Juan Morey, Pedro Portillo, Julio Aguirre Dongo, Ernesto Montañez y Pedro del Águila Hidalgo. Senador Distrito Múltiple Loreto, Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila Cárdenas. Muchas gracias. Madre de Dios fue representado por Oreste Ferro, Alejandro de Vivanco, Manuel Gregorio Macías, Alfred Henry, Ricardo León Velarde, Eduardo Fontuberta, Mendizábal y Sixto Gutiérrez Chamorro.
Senador Distrito Múltiple, Madre de Dios, Juntos por el Perú, Hugo Isaac Caguana Aymichoque. Moquegua tuvo presencia en el Senado mediante Pedro Mariano Cabello, Narciso Alaiza, Lorenzo de la Flor, Emilio Forero, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Armando Vélez, Manuel García Calderón, Domingo Almenara, Guillermo Billingur, Manuel Barros, Enrique Basadre, Eduardo Foncuberta Mendizábal, Alonso Jersey Ordóñez y Daniel Becerra de la Flor. Senador Distrito Múltiple, Moquegua, Juntos por el Perú, Víctor Raúl Cutipa Cama. Muchas gracias. Pasco fue representado por Víctor Colina Chávarri, Manuel Llosa, Edgardo Portaro, José Ferreira García y también fue elegido senador por Pasco Víctor Colina Chávarri. Senador Distrito Múltiple Pasco, Junto por el Perú, Percy Herbert Osorio Palpán. Piura fue representada por Lizardo Montero, Pablo Seminario Echendía, Manuel Seminario Ibascones, Ricardo Espinosa, Francisco Iguiguren, Enrique Coronel Segarra, Augusto Seminario Ibascones, Francisco García y León, Federico Bolognesi, Jaime Benítez, Luciano Castillo Colonna, Enrique Checa Iguiguren y Guillermo Lapuble, entre otros. Senador Distrito Múltiple Piura, Fuerza Popular, Carla Melissa Schiaffer Cuculiza. Puno tuvo entre otros senadores a José Antonio Encina Franco, educador y político, reconocido por sus aportes a la reforma educativa y por su defensa de una doctrina orientada a la niñez y la juventud. Por Puno, senador Distrito Múltiple, Junto por el Perú, José Moisés Chipana Chipana. Allá. San Martín tuvo entre otros senadores a Carlos Paz Soldán y Benavides, escritor, político, diputado, senador y ministro con obras sobre temas políticos, históricos, geográficos y técnicos. Senador Distrito Múltiple
San Martín, Fuerza Popular, Víctor Manuel Noriega Reategui. Tacna tuvo, entre otros senadores, a Carlos Basadre Forero, ingeniero y político, que participó en la defensa de Lima en 1881. Fue senador por Tacna y ministro de Fomento y Obras Públicas en el año de 1899. Senador Distrito Múltiple, Tacna, Partido Cívico Obras, Juana Gisela Ticona Coaila. Tumbes tuvo, entre otros senadores, a Belisario Sosa, médico y político, fue segundo vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía. Senador Distrito Múltiple Tumbes, Fuerza Popular, Héctor José Ventura Ángel. Ucayali, desde que se ha creado el departamento de Ucayali, las elecciones han sido por distrito electoral único. Senador Distrito Múltiple Ucayali, Fuerza Popular, Jorge Velázquez Portocarrero. Termino. ¿Falta? ¿Qué número está? ¿En qué número? ¿Qué número? El 30. Ya. El 30 es José Velázquez García. Miguel Ángel, ¿no? Senador Distrito Múltiple Peruanos residentes en el extranjero. Renovación Popular, Miguel Ángel Velázquez García, no se encuentra presente. Señor presidente, puede tomar asiento, por favor. Los parlamentarios andinos son representantes elegidos por sufragio universal en los países miembros de la Comunidad Andina, entre ellos Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. El Parlamento Andino fue creado en 1979 y en el marco de las elecciones generales se hará entrega de las credenciales a los candidatos electos para el periodo 2026-2031. A continuación,
Se dará lectura a la parte pertinente de la resolución número 1413-2026 JNE, Lima, 19 de junio de 2026, vista el acta general de proclamación de resultados de la elección de representantes peruanos ante el Parlamento Andino de las elecciones generales 2026, cuyo acto electoral se realizó el 12 de abril de 2026, habiéndose dispuesto la ampliación del horario de instalación y emisión del voto en 13 locales de votación hasta el 13 de abril del presente año, la cual fue suscrita el 19 de junio de 2026. Considerandos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve: 1. Declarar que en la elección de representantes ante el Parlamento Andino del proceso de elecciones generales 2026, las organizaciones políticas que se indican a continuación superaron la barrera electoral dispuesta en el artículo 1 de la Ley 28.360, Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, y en consecuencia participan en la distribución de los 5 escaños del Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Organización política Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno. Organización política Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Ahora Nación, Partido País para Todos. 2. Declarar que como resultado de la distribución de escaños, de acuerdo con el método de la cifra repartidora, la representación por organización política para el cargo de representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031 es la siguiente: Fuerza Popular, 1 escaño; Juntos por el Perú, 1 escaño; Partido del Buen Gobierno, 1 escaño; Renovación Popular, 1 escaño; Partido Cívico Obras, 1 escaño, total 5. 3. Proclamar representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031, titulares y sus respectivos suplentes, a los candidatos electos que se indican a continuación, a quienes se otorgará la credencial que los acredita en el cargo en el que han sido elegidos. Fuerza Popular, titular: Luis Fernando Galarreta Velarde. Primer suplente: Rosario de las Nieves Guevara Abadillo. Segundo suplente: Pedro Carlos Casanova Saavedra. Juntos por el Perú, titular: Paul Percy Fernández Bravo. Primer suplente: Rosario del Carmen Mori Suiza. Segundo suplente: Jorge Eusebio Manco Saconetti. Partido del Buen Gobierno: Marcio Marino Bendezú Echevarría, titular. Primer suplente: Pamela Erika Osorio Espinosa. Segundo suplente: María Luisa Ñáñez Millones. Renovación Popular: Mali Olga Betty del Pomar Saetone, titular. Primer suplente: Guillermo Humberto Valdivieso Méndez, primer suplente, y Leoncio Carlos Merino Durán, segundo suplente. Partido Cívico Obras, titular: Jean-Claire Nicanor Toledo Palomino, primer suplente. Ernesto Raúl León Díaz, segundo suplente. Constantino Loa Ortiz. 4. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Regístrese, comuníquese y publique. Señores Burneo Bermejo, Mais Molina, González Barrón, Torres Cortés, Oyarce Yuseli, Clavijo Chipoco, Secretaria General. Previo a la entrega de las credenciales, les invitamos a apreciar el video Parlamento Andino, 47 años de integración y representación. Mucho antes de que existieran nuestras repúblicas, los pueblos andinos ya compartían caminos, conocimientos y formas de entender el mundo. Yo crecí escuchando las voces de estas montañas, las voces de hombres y mujeres que hablaban con la tierra, con los ríos y con el tiempo. Durante muchos años dediqué mi vida a comprenderlas y a contarlas. Escribí sobre sus alegrías, sus dolores, sus cantos y esperanzas, porque sabía que en ellos habitaban una parte esencial de nuestra identidad.
En el Perú se alzó el imperio de los incas. En Bolivia, los Tiahuanaco. En Ecuador, los pueblos de Quito y Cañari. En Colombia, los muiscas. En Chile, las culturas atacameñas y diaguitas. Distintas voces de una misma cordillera. Con esa visión, en 1979 nació el Parlamento Andino, espacio de representación de los pueblos andinos para promover la integración, la interculturalidad, el diálogo y construir acuerdos para el desarrollo de nuestros países hermanos. Desde hace una década, los peruanos eligen directamente por voto popular a quienes tendrán la responsabilidad de representar al país, para unir a los pueblos y construir el futuro juntos. Aprendí que la riqueza de un pueblo está en su capacidad de reconocerse en los demás. Hoy, ustedes reciben una credencial. Que eso les recuerde que representan al Perú y a millones de ciudadanos que esperan de ustedes diálogo, integración y entendimiento para unir a los pueblos y construir el futuro juntos. Señoras y señores, seguidamente, entrega de las credenciales a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino por el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Parlamento Andino, Fuerza Popular, Luis Fernando Galarreta Velarde, no se encuentra. Parlamento Andino, Juntos por el Perú, Paul Percy Fernández Bravo. Muchas gracias. Parlamento Andino, Partido del Buen Gobierno, Marcio Marino Bendezú Echavarría, titular. Parlamento Andino, Renovación Popular, titular, Mali Olga Betty del Pomar Saetone. Parlamento Andino, Partido Cívico Obras, Jean-Claire Nicanor Toledo Palomino, titular. Muchas gracias. Parlamento Andino, Fuerza Popular, primer suplente, Rosario de las Nieves Guevara Vadillo, no se encuentra. Parlamento Andino, Fuerza Popular, segundo suplente, Pedro Carlos Casanova Saavedra.
No, uno por uno, pues suben así. Parlamento Andino. Primer suplente junto por el Perú, Rosario del Carmen Mori Suiza. Muchas gracias. Parlamento Andino, Juntos por el Perú, Jorge Eusebio Manco Saconetti, segundo suplente. Muchas gracias. Parlamento Andino. Primer suplente, Partido del Buen Gobierno, Pamela Erika Osorio Espinosa. Parlamento Andino, Partido del Buen Gobierno, María Luisa Ñáñez Millones. Muchas gracias. Parlamento Andino. Renovación Popular, primer suplente, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez. Parlamento Andino, Renovación Popular, Leoncio Carlos Merino Durán, no se encuentra. Primer suplente, Parlamento Andino, Partido Cívico Obras, Constantino Loa Ortiz.
Ya está bien. Parlamento Andino, Partido Cívico Obras, Ernesto Raúl León Díaz. Ya. Bien, muchas gracias, señor presidente. El Jurado Nacional de Elecciones, en este acto de entrega de credenciales, ha entregado también dos importantes producciones bibliográficas: serie Cátedra de Democracia, Bicameralismo y Elecciones Generales 2026, y en la misma serie también Reformas Inclusivas, Actores Críticos y Representación Políticas de las Mujeres en América Latina. Señor presidente, hemos concluido con este acto. Habiéndose entregado las credenciales correspondientes a los señores senadores del Congreso de la República y a los señores representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el periodo constitucional 2026-2031, damos por concluida la presente ceremonia solemne. Señoras y señores, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos vuestra asistencia a este trascendental acto. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a invitar al señor presidente y también los senadores no se pueden, quieren decir por favor un ratito. Vamos a hacer el registro fotográfico oficial de este acto importante. Por favor, los señores senadores tomen asiento. Tomen asiento, por favor, todos tengan la gentileza. Son dos fotografías que vamos a realizar el día de hoy. La mesa principal, ubicados en la parte delantera de la mesa principal. Al señor presidente y los señores magistrados, los invitamos por favor en la parte baja también para el registro fotográfico con los señores senadores y parlamentarios andinos. Por favor. Adelante, doctor. Doctora, concluimos la faena. Yo
Que termine un poco de...